ver qué está pasando en agricultura, porque están cancelando muchos agrónomos, mucho agricultura, no le han dado los recursos que quizás requiere, no hay equipos, siguen sin equipos, tractores, equipo de preparación de terreno. Me preocupa la situación, porque yo de verdad la estoy viviendo y viéndola, y no hay con qué comprar repuestos, no sé qué ha pasado. Que el ministro, aunque tenemos un ministro que tiene toda la intención de trabajar por el bien del país, pero si no le dan los recursos, pero en agricultura la cosa todavía no anda bien. En cuanto al despegue de recursos, se están haciendo esfuerzos, pero ustedes saben que sin dinero nadie resuelve. Nosotros queremos tener la opinión del ingeniero agrónomo Severino, Danilo Severino Ferreira. Es presidente 4 veces de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, ANPA. Con él vamos a conversar vía teléfono sobre este tema que es de interés. ¿Me puede, señor director, poner la foto del ingeniero Severino, que con él vamos a conversar sobre algunos problemas existentes que hay en el Ministerio de Agricultura, y que él dará su opinión como ese Severino, sí, presidente del ANPA, es presidente del ANPA, una persona muy conocida, y vamos a conversar con él porque agricultura necesita el apoyo de todos, porque como ustedes saben, la agricultura alimenta el mundo. Sin alimento no hay. Entonces, esto podría... Buenas tardes, ingeniero Severino. ¿Me copia? Perfecto, te copio. Gracias, buenas tardes. Dale la más cordial bienvenida para Agroambiente. Mire, ingeniero Severino, usted por su experiencia en el campo y 4 veces presidente de la ANPA, Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, ANPA, con experiencia, y conoce el país de cabo a rabo, como decimos lo del campo. Hay una situación, después que han designado un nuevo ministro, el ingeniero Francisco Oliveiro Espaillá, que proviene del sector privado y fue a agricultura con mucho entusiasmo, pero al parecer las cosas no han salido como se esperaba allá. ¿Por qué? Porque agricultura, como dicen, el cascarón, sin mal. ¿Qué usted opina que podría hacer el ingeniero Oliveiro con un Ministerio de Agricultura sin recursos, sin equipo? ¿Cuál es su visión para los amigos televidentes? Bien, gracias a Plataforma Digital Agroambiente, que se transmite desde Santiago, y esta gran oportunidad te la agradezco nos da la oportunidad de comunicarnos con los profesionales agropecuarios, con nuestros productores y con el país en términos generales. Mira, mi opinión con este nuevo ministro, yo cifraba cierta esperanza, pero a medida que va pasando el tiempo, me voy desilusionando porque veo que es prácticamente más de lo mismo. Aquí no hay muchas cosas que buscar porque un ministro sin recursos en el sector agropecuario, una agropecuaria con un presupuesto tan disminuido, no creo que este amigo vaya a hacer nada que redunde en favor de los productores. El amigo Oliverio recibe un ministerio de agricultura con una cantidad inmensa de deuda
de deuda, que esas deudas están abarcando no solamente a los productores, sino que es una deuda que va más allá de nuestros productores agropecuarios, a los operadores de máquinas pesadas y ahí prácticamente a todos los sectores. No hay un sector donde no tengan deuda significativa. La última reunión que tuvieron los cebolleros, que fue esta semana, fue promesa, y algo que los productores de cebolla se fueron un tanto desilusionados porque no vieron mucha, de acuerdo a la esperanza que le planteó el ministro. Parece el mismo mareo del Invercruz, que lo tuvo un gran tiempo mareándolo con el asunto del pago de esa deuda, y esa deuda a nuestros productores de cebolla viene desde que se crea la ley 6-22 que establece 67 productos a tasa cero. Eso, a partir de ahí vino la desgracia de estos productores, porque priorizaron las importaciones en lugar de favorecer el apoyo a nuestros productores agropecuarios. Desde ahí, una gran producción de cebolla que tenían los productores de cebolla a nivel nacional, prácticamente tuvieron que venderla regalada por debajo del precio que amerita. Pero que lo triste es que el Ministerio de Agricultura se comprometió de que esa cebolla la recibieran comerciantes, y después que los comerciantes recibieron la cebolla, la vendieron, pues cuyaron o le negaron el pago a estos productores, y ahí viene una crujía de estos amigos, un calvario de los productores de cebolla que han hecho de todo. Visita al ministro de Agricultura, visita al presidente, piquete, todo, y cero pago. 200 millones se le deben a los productores de cebolla, pero también se le debe, aparte de a esos productores, a los operadores de máquina pesada en diferentes regionales, se les debe cantidades significativas. Es una situación que nosotros lo lamentamos, pero a pesar de todo eso, yo entiendo que si este ministro de Agricultura no se auxilia de un personal que realmente lo apoye para echar la agropecuaria hacia adelante, pues seguiremos en una situación de mucha calamidad. En el Ministerio de Agricultura siguen los problemas de forma, diríamos, abrumadora. Por ejemplo, yo te puedo decir el caso del IAD, que fue fusionado con Agricultura. Ese IAD que fue fusionado con Agricultura, eso es un caso que hay que ponerle mucha atención, esa fusión, porque ¿qué resulta? Que la fusión del IAD, eso ha sido un acto de mucha irresponsabilidad, porque se crea por decreto una institución que fue creada por ley mediante el decreto 115-25 y el decreto 115-25, se pasa en forma automática a todo lo que es el IAD, se diluye el IAD. Pero para eso, para cometer eso, el directorio del IAD fue prácticamente intervenido o asumido, y a pesar de eso lamentamos, a pesar de esa situación, lamentamos el personal técnico y administrativo pasado. El personal técnico se ha mandado a su casa bajándole el salario
y quitándole el seguro médico, una forma totalmente arbitraria. Por eso nosotros decimos que hay que rescatar el gremio para que pueda defender a sus profesionales agropecuarios. Una pregunta, ingeniero. Tengo entendido que han sido desvinculados, esa es la palabra más bonita, antes le decíamos cancelados, varios valiosos técnicos que laboraban en el IAD, además de sin seguro. ¿Usted cree que es ilegal eso lo que se ha hecho con el IAD, a su juicio? Más que ilegal es abusivo. Es abusivo y más que ha tenido con la anuencia de los usurpadores de la AMPA, que han mandado en forma desconsiderada a que los profesionales firmen ese abuso, de que los técnicos vayan a firmar un decreto que le baja su salario y le quite el seguro. Es un acto criminal, porque esa situación no le va a permitir a estos profesionales seguir viviendo. Eso es mandarlo a que se acelere su muerte, porque hay profesionales que ya han agotado prácticamente toda su fuerza, la han dedicado al IAD. Pero eso no solamente en el IAD, eso se da también en agricultura, en medio ambiente, Banco Agrícola, Ganadería, INDRI, IDIAP, CONIAP, Indocafé, INEPRE. En todas las instituciones del sector agropecuario, que son aproximadamente 15 instituciones, se replica esta misma situación, porque para eso ellos establecían una estrategia de asaltar el gremio, que no existiera una voz disidente que denunciara esa situación, y nuestros profesionales están pasando la situación más difícil, principalmente esos compañeros del IAD, que han estado totalmente desprotegidos. Y yo digo que un decreto solo lo sustituye otro decreto. Ahora ellos lo han mandado a su casa con un decreto que le va el salario. ¿Y tú sabes cuántos técnicos hay esperando pensión? Más de 2.000 técnicos están esperando su pensión, que han agotado su proceso y mejor prefieren permanecer ahí y no asumir esa pensión. Porque una pensión la ley pírrica. 379-81 eso es obsoleto y abusivo, porque cuando a ti te mandan a tu casa sin seguro médico, con una edad ya considerada, algo diferente pasa con los maestros, con los médicos, con los militares. Es el único sector profesional que no tienen defensa, porque estos señores que asaltaron la AMPA, lo único que han mantener los compañeros, 700 compañeros cancelados, 700 profesionales agropecuarios, solamente en la línea noroeste tenemos 115 ahí en la línea de Ámese, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, toda esa zona. Tenemos 115 profesionales pecuarios, y mujeres a nivel nacional, tenemos 70 mujeres canceladas a nivel nacional. Eso no es posible como promesa y con mareo, porque se inventaron, así como se inventaron la desvinculación, se inventaron la mesa del diálogo. Y vaya a ver usted quiénes han dirigido la mesa del diálogo, como muy correctamente lo bautizó un compañero, la mesa del mareo, la mesa del mareo. No hay posibilidad de ellos reponer esos 700 profesionales agropecuarios. Para esta situación de crisis, solo anuncian que ya los profesionales agropecuarios están decepcionados de tanto anuncio sin nada concreto. Eso es preocupante, lo que está pasando en nuestro sector agropecuario. Y esto, debo decirte, acompañado con situaciones tan aberrantes como es emitir decretos, como el decreto 285-24, y otros decretos más, que pensionan, óyete esta lindeza, estos decretos
pensiona, es el 285-24, pensiona a algunos profesionales pecuarios, pero más de 35 personas administrativos que lo pensionan como técnico, siendo conserje, obrero, y ahí aparece un dirigente de la AMPA en ese decreto, en el acápite 100, en el orden 102 del decreto, Juan Francisco Caraballo, que debía darle una vergüenza y explicarle al país por qué ese decreto aparece tanto administrativo. Y para que usted vea, el que le sigue es un sereno, el 103, se llama Juan Lara, el número 103, Juan Carballo el 102 y el 103 Juan Lara, que aparece con 50,000 pesos, un sereno, y hoy se le regatea a los compañeros del IAD que reciban sus 50,000 pesos. Pero lo más triste y preocupante es el decreto 429-25, donde unos amigos como Elías Pujol de San Cristóbal, un dirigente del PRM, que ni siquiera está en estos momentos en el sector agropecuario, a su esposa Mercedes Benítez Fernández, en ese decreto 429-25, la pensiona con 50,000 pesos. Eso nunca visto en la historia. Pero en Santiago, Leo Colón pensiona a su mujer, Luz del Alba Liriano de Colón, con 50,000 pesos. En ese decreto aparece con el número 88, y Elías Pujol pensiona a su mujer y a un primo que aparece en el número 1 de ese decreto con el número 1 en el decreto, pero la mujer de él aparece con el 111. Pero donde se botaron las aguas el señor Juan Alejo de Barahona, que debían andar estos señores con una funda negra en la cabeza, que pensiona a su esposa Claribel Reyes, que en ese decreto 429 aparece con el número 18, María Luisa Reyes de Félix, cuñada, con el número 96 en ese decreto, y soy la Altagracia Reyes Félix, sobrina, con 143, con el número 143. ¿Cómo es posible que se den estas barbaridades donde a los profesionales del IAD se les niega pensionarlo con sus 50,000 pesos? Eso yo entiendo que el presidente de la República no tiene conocimiento de ese abuso, que fue un engaño. ¿Usted entiende, ingeniero Severino, por razones de tiempo, que el presidente debe revisar y dar marcha atrás a esas pensiones, poner una comisión? Porque bueno, el presidente evidentemente que lo han engañado, porque estoy consciente totalmente, porque he hablado con el presidente, nosotros fuimos al Palacio y el presidente confió en esos señores que asaltan la AMPA, pero lo han defraudado. Óigame usted, cómo lo irritado que deben estar los profesionales. Cuando usted manda a un técnico que está ganando 50,000 pesos, lo manda para su casa hasta con 37,000 pesos, ¿cómo puede un profesional en estas condiciones estar conforme? No hay forma de que tú puedas estar conforme con estos abusos, porque estos señores fueron a otra cosa, no a favorecer al profesional agropecuario. El usurpador que está ahí en la AMPA, en el 1990, dejó la AMPA en el aire y se fue a ocupar una posición en el IAD, faltándole 3 meses para terminar su cargo. Dejó a los profesionales en el aire. Ese señor no es verdad que le tiene amor a los profesionales agropecuarios. No hay amor. Sabemos. Ni tienen un compromiso. Ese es lo que anda buscando cargo, buscando beneficio, no resolver los problemas, porque aparte de eso no conoce lo que son las problemáticas del profesional agropecuario. Estos señores que de funcionarios pasan a dirigir a un gremio, eso nunca visto en la historia. Un director del FEDA pasar a dirigir el gremio y un ex ministro de Agricultura pasar a dirigir el gremio. Ustedes saben ya lo que andan estos señores detrás de él, de qué andan detrás de ellos, tienen que asumir la responsabilidad de esas cancelaciones que no la van a resolver, porque no es verdad que ellos en esta coyuntura van a reponer los 700 profesionales agropecuarios.
van a pensionar más de 2.000 profesionales agropecuarios, porque no han presentado un decreto creíble. Todavía a la fecha, debo decirte que solamente trabajan para los correctamente a los técnicos de agricultura, pero hay que incluir también a los técnicos todos los técnicos del IAD que lo han pensionado con salario por debajo de lo que ellos están ganando. ¿Cuánto aspira a lo usted? Del medio ambiente, que todavía a los de medio ambiente no se le ha podido resolver su salario, ganan menos de 35,000 pesos, que fue que nosotros logramos en el 2017, el 15 de mayo de 2017, logramos 35,000 pesos para los profesionales agropecuarios mínimo, oiga, mínimo, y de 35,000, y en el 2019, 50,000 pesos a los profesionales. Ellos no hablan de eso. El salario de los profesionales agropecuarios en este momento es 50,000 pesos, y tenemos que estar hablando de 80 o 90,000 pesos, el mínimo que debe ganar un profesional agropecuario, por la división y la dispersión que hay en el sector agropecuario. Los de ganadería lograron una pensión un aumento salarial de 65,000 pesos. Tienen los de ganadería, más sin embargo, el salario muy pírrico. Sí. Hay que salvar la AMPA, hay que salvarla luchando para que nuestros productores, nuestros profesionales agropecuarios y el país que recibe los beneficios de una buena gestión en el sector agropecuario sean favorecidos. En estos momentos hay un panorama oscuro en el sector agropecuario. No se vislumbra ninguna salida. Yo te debo decir, mira, nosotros en el banco, en la Casa Club, aquí en Sabana Perdida que teníamos un banco de planta que producía miles de plantitas. Tú sabes lo que está pasando, que eso está abandonado. Cancelaron todos los obreros y los técnicos, y eso está abandonado ahí. ¿Y cómo tú me hablas que va a incrementar lo que es el programa de hortaliza cuando tú tienes los bancos de planta abandonados, donde faltan cientos de profesionales agropecuarios? En agricultura, en el programa de extensión que se necesitan, son alrededor de 1,000 y pico de técnicos. Ingeniero. Y lo que hay 600 apenas. Falta más de 500 técnicos ahí solamente para trabajar en el área de extensión, prepararlo, capacitarlo, y los que tienen edad ya de pensión, pensionarlo y renovar, pero no botarlo como basura, como está haciendo en estos momentos. Al profesional agropecuario se le está humillando, se siente humillado, y lamentable que no tiene dirigentes que lo defiendan, porque estos nomás son buchiplumas nomás, ofrecen, prometen, pero por detrás tú lo ves abrazado con el verdugo, están abrazados con el verdugo. Eso es lamentable que estemos los profesionales agropecuarios en esa situación. ¿Cómo es posible que los maestros, los médicos, usted ve hasta las enfermeras y todos los sectores logran su reivindicación porque saben por lo que luchan? Y yo he dicho que el que lucha y no sabe por qué lucha, fácilmente vencido. Por eso es que a estos amigos no se les respeta, porque se prestan a buscar beneficios. Fueron ahí a buscar, a pensionar a sus mujeres, a su cuñada, a su sobrina, a buscar beneficios, haciéndole pensiones que han ofrecido pensiones de 100,000 pesos, y a eso fueron. Ingeniero, nosotros hemos recibido todo tipo de maltrato. Sí. Nos han hecho todo tipo de propuestas para que para que claudiquemos. Yo digo que el Ministerio de Agricultura, ni Limber, ni Freddy Fernández, ni el actual ministro tienen dinero para comprarnos. Nosotros no decimos que este ministro ha hecho ese tipo de oferta, pero los anteriores lo hicieron en la práctica y nos prometieron y maltrataron, así como han maltratado a nuestros profesionales. Nosotros recibido maltrato. Debo decirte, y escúchame,
que compañeros como Manolo Esteve, un de los mejores técnicos del sector agropecuario, lo cancelaron y le bajaron su pensión con todo su tiempo ganado. Pero tenemos compañeros como Leandro Nina, que murió por el maltrato, murió porque lo sacaron y lo pensionaron. Duró meses y murió sin una pensión porque lo sacaron para que recibiera una pensión pírrica. Pero también Luis Tejeda murió porque lo sacaron para que recibiera una pensión también irrisoria. Y hoy su mujer, su esposa no gozan de la pensión porque a eso fueron, a maltratar y crear situaciones anómalas, saltar el presupuesto. No han sido capaces de dar un informe. Reciben 1.500.000 pesos estos amigos y no dan un informe financiero en qué se están gastando los cuartos del gremio. Se lo están distribuyendo, se lo están engullendo. Es lamentable. Por eso no dicen nada de la situación de la agropecuaria, que está mal en todo el país. Yo quiero que tú me permitas decir lo siguiente. En el INDRI la situación es lamentable porque recibo los informes permanentes de nuestros profesionales, como en Elías Piña, que no tienen los canales de riego, ya han sido prácticamente anulados porque no hay mantenimiento. Pero eso mismo sucede en Baní, para solamente señalarte dos efectos. Eso es precario. La situación del sistema de riego es un desastre a nivel nacional, porque yo recuerdo que el señor Hipólito Mejía incluso pidió la cancelación, pero ahí coincidimos, porque este señor que administra el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos no está haciendo lo que tiene que hacer, no está dando apoyo a la Junta de Regantes para que hagan un buen trabajo y que que uno de los elementos más importantes para la agricultura es el agua, y no le llega el agua suficiente y en cantidad y calidad, porque hasta la berma ha estado siendo borrada. Entonces esperamos que toda esta situación sea corregida. Ingeniero, gracias por participar, pero a su juicio, finalmente esta pregunta, ¿usted cree que el ministro actual de Agricultura será un fracaso más? Bueno, por el camino que va, no le veo mucha perspectiva, por el camino que va, porque a veces lo he observado arrogante. Un ministro de Agricultura no puede ser arrogante, tiene que ser humilde y no, si usted sabe que no puede cumplir, no prometa si no va a cumplir, porque eso es lo más triste, cuando un hombre, su palabra rueda por el suelo, como hicieron los salientes funcionarios del ministerio, que prometían y no cumplían. Era lo que llama mentiroso en superlativo. Estos señores se cansaron de mentir a los profesionales agropecuarios, a los productores. Esperemos que este señor no siga ese mismo camino y que sea más humilde con los técnicos, con los profesionales agropecuarios. Vamos a ver qué pasa en el desarrollo de su gestión, porque nosotros, si hay que colaborar, estamos dispuestos a aportar,
pero vemos que no hay esa línea, porque ¿cómo es posible que los bancos de planta estén abandonados, como es el caso de nosotros, que tenemos un banco de planta dispuesto a favorecer, y lo tienen abandonado por el asunto de politiquería? Y no es posible que por situaciones que no son trascendentales se mantengan lo que son los bancos de planta abandonados. Entonces, ¿de qué tecnología usted me habla si a la parte más fundamental usted no la atiende? Un sector donde no hay planificación, no hay planificación en agricultura, no hay planificación, y es lo fundamental. Si no hay planificación, no hay extensión, no hay capacitación, lo que es apoyo al hombre del campo, no lo hay. Es que no hay material de siembra. Yo tengo unos amigos que están sembrando y tenemos que recorrer el país del este, uno mismo, ingeniársela para ir a Barahona para buscar cepa de plátano, porque agricultura no está en capacidad de distribuir el material de siembra sano, que sea inocuo, sano, y que puedan los productores sembrar cepa de plátano, habana de batata. Que no, agricultura está siendo descuidada, no hay un equipo que esté apoyando al hombre del campo. Están los mismos elementos del Invercruz, la misma traba, los mismos amigos que están ahí ofreciendo, prometiendo, lo que llamamos la cuchumpancia. Esos señores que están ahí no están a favor de los productores. Cuando la agropecuaria se politiza, es un fracaso total. Tú no puedes, que si hay una persona necesita material de siembra, tú investigar cómo piensa. Tú tienes que atender a los productores, no importa cómo piense, sino verlo como productores agropecuarios. Y darle el apoyo al que lo necesita. Cuando usted ve, cuando han venido los fenómenos atmosféricos, las ayudas han sido tergiversadas, y eso está ahí denunciado, y los mismos dirigentes del PRM lo han denunciado, que han usado para gente que no tiene ni tierra en las uñas, darle beneficio. Eso se ha dado en todo el país. Fundamentalmente en La Vega se dio en forma considerada, pero también se dio ahí en el Ceibo, y eso no es posible que continúe si no se atiende y se le da lo que el hombre del campo necesita, apoyo que se favorezca al hombre del campo. Porque si no se hace eso, pues seguiremos de mal en peor, y seguirán los productos de primera necesidad a un alto costo, y lo que el presidente aprueba, esos beneficios que para los productores va a un pequeño sector, casi se desvía, porque no se está usando como debe usarse, sino favoreciendo políticamente a algunas personas en particular. Hay que trabajar en el apoyo al hombre del campo con nuestro técnico. Ojalá poder llegar al crédito supervisado, que es una forma de llegar sin ningún titubeo, que se desvíen los recursos a nuestros productores, pero no están en eso. Lo que estamos es en politizar la agropecuaria, y así no se va a llegar a ningún lugar. Así que yo espero que estos funcionarios recapaciten, y que el presidente realmente apoye al hombre del campo, no amagando, sino que llegue el apoyo como tiene que llegar a todos los productores del país. Gracias, ingeniero, por participar en Agroambiente con sus importantes declaraciones para el país.
Reiteramos que este programa está abierto siempre para